Muy bien, pues muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración para poder comenzar el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar reunidos. Gracias porque tú nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque tú nos acompañas. Te pedimos también para que tú nos des un día de libertad, Señor, para poder escuchar de tu palabra, para que tú hables en nuestros corazones y para que tú nos des de tu espíritu, Señor, para que tú nos ayudes también a ponerte en primer lugar, Señor, para que estemos trabajando en tu obra, para que seas tú el que, pues, seas el centro de nuestro corazón, Señor, de nuestra vida, de nuestros pensamientos, y para que tú nos uses como siervos útiles, Señor, y dispuestos para toda buena obra. Te pedimos también por todos los lugares, Señor, donde se predica tu palabra. Ábreles también las puertas, Señor, te pedimos para que también puedan acercarse a ti, para que mucha gente pueda arrepentirse y pueda entregarte su vida y su corazón, Señor. Te pedimos por nuestros familiares, por tanta gente que ha oído tu palabra, por gente que no ha querido comprometerse contigo, Señor. Te pedimos para que tú los sigas trabajando en sus corazones y para que también ellos quieran arrepentirse, para que quieran buscarte y para que quieran también hacer tu voluntad, Señor. Te pedimos también para que tú nos guardes y para que también nos den un día de bendición en todo lo que hagamos. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a ver el día de hoy un tema: cómo permanecer fieles. Y vamos a ver nuestro pasaje, primera de Juan, capítulo 2 y versículo 28. Es un versículo que ya hemos visto en algunas ocasiones y vamos a enfocarnos en algo muy importante. Primera de Juan 2, 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Este versículo empieza diciendo y ahora. ¿Qué significa y ahora? Significa que es para el tiempo en donde se escribió el apóstol Juan, pero significa que también ahora es para nosotros esta enseñanza. Realmente, qué importante es esto. Este versículo tiene más de 2000 años que lo fue escrito por el apóstol Juan y en su momento estaba dirigido a la gente de su época. Sin embargo, este mandamiento y esta misma exhortación sigue vigente hasta nuestros días. Por eso dice, y ahora, también hoy, también en nuestros días. Es decir, en la actualidad, en pleno año 2025, sigue siendo vigente. Qué hermoso que realmente las promesas de Dios puedan seguir vigentes hasta la fecha. Hoy en la actualidad las cosas están igual que en la época de Cristo, o incluso hasta peor. Es decir, la indiferencia de la gente hacia Dios o hacia las cosas espirituales es cada vez mayor. Viviendo literalmente, como dice Romanos 10:11, no hay quien busque a Dios, no hay a quien le importen las cosas de Dios. Por eso aquí, como veíamos, efectivamente en la época de Cristo, Jesucristo cuando estuvo en la tierra, estuvo predicando muchas veces y en lugar de creerle, ¿verdad? Los mismos discípulos, yo estaba leyendo, ¿verdad? En el libro de Juan, cuando se acerca los discípulos, ¿verdad? Y le dicen, ¿sabes qué? Dice, muéstranos al Padre. Y le dice Jesús, oye, tanto tiempo estoy con, ni tampoco ustedes me creen. Bueno, ese es un común denominador en mucha gente. Oímos de la palabra, pero no creemos. Por eso, como dice aquí Romanos, ¿verdad? No hay quien busque a Dios. Como hijos de Dios, Dios quiere que tengamos 3 características. Vamos a Filipenses capítulo 2 y versículo 15. ¿Por qué necesitamos tener esto? Ahorita vamos a ver precisamente la palabra clave, pero vamos empezando por las 3 características que Dios quiere de todos sus hijos. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice aquí algo bien sencillo, ¿verdad? Este es un versículo que leemos bien rápido, pero habla de 3 cosas. Dice que sus hijos necesitan ser, primero, irreprensibles, luego sencillos y finalmente sin mancha. Ese irreprensibles significa, ¿verdad? Viene de una palabra en griego que es amemptos, que significa irreprochable y sin defecto. Eso es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios, ¿verdad? Ahorita vamos a ver precisamente, en realidad se combinan, se mezclan con todo el pecado, con el mundo, con la inercia, ¿verdad? Ahorita vamos a ver precisamente uno de los temas más comunes para los cristianos, y es que abandonan a Dios,
¿Por qué? Porque lo dejan, porque se van al mundo. Por eso dice aquí, irreprochables, sin defecto. Lo primero que tenemos que estar buscando es que seamos irreprochables. Vamos a ver cómo lo dice Tito. Vamos a Tito 2, 7 y 8. Estos versículos habla precisamente de algo que se llama el testimonio. Nuestro testimonio tiene que ser, como dice aquí, irreprochable. Pablo le está hablando a Tito. ¿Qué dice aquí Tito? Capítulo 2, versículos 7 y 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y aquí dice, presentándote tú. Muchas veces nosotros criticamos siempre al de enfrente, al vecino, pero nunca hacemos un autoanálisis, vemos nuestra vida. Dios quiere que volteemos a ver nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo? Preséntate tú. Lo primero que tenemos que hacer es analizar qué estamos haciendo. Y dice aquí, tienes que presentarte como ejemplo, pero no mal ejemplo, ¿verdad? Como ejemplo de buenas obras, enseñando integridad, seriedad, la palabra sana y, como dice, irreprochable. Aquí vuelve a enfocarse en la parte de irreprochable, ¿verdad? Eso significa, ¿verdad? Ese irreprochable no es delante de la gente, porque hay mucha gente que se preocupa por qué dirá la gente, unos contra otros, ¿verdad? A nosotros no tiene que preocuparnos lo que piense la gente, tiene que preocuparnos primeramente qué piensa Dios de nosotros. Dice la Biblia, ¿verdad? Que bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Esa es la opinión que debemos de tener. Tenemos que buscar. Una de las cosas por las que más tropiezos vienen en los inconversos es por el pésimo testimonio de los hijos de Dios. Hacen igual o hasta peor que ellos mismos. En lugar de poner el nombre de Dios muy en alto, con su conducta y su comportamiento, hacen que el nombre de Dios, como dice Romanos, sea blasfemado entre los gentiles. Vamos a Romanos capítulo 2, versículo 24. Qué tremendo y qué terrible es que un cristiano pueda ser piedra de tropiezo, como dice aquí, blasfemando. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Cómo por causa de vosotros? Qué terrible es que un cristiano sirva de tropiezo, sirva para blasfemar el nombre de Dios. Somos representantes de Dios y estamos blasfemando su nombre. Nosotros tenemos que vivir, como dice aquí, de forma irreprochable ante Dios. Eso es lo más importante. El diablo, ¿verdad? Siempre va a hablar mal de un hijo de Dios. Siempre va a estarlo acusando, ¿verdad? Hay que conocer que el diablo es el acusador de nuestros hermanos. Sin embargo, Dios quiere que nuestra conducta sea irreprochable, es decir, limpia, santa delante de Dios. No para demostrarle nada a nadie, es realmente para tener una conducta con Dios transparente. Es mejor, ¿verdad? Como dice aquí, es mejor, podrán de nosotros decir 1000 cosas, pero que nos la comprueben es otra cosa distinta. Vamos a Primera de Pedro 2:12, vamos a ver cómo lo dice Primera de Pedro. Tenemos nosotros que mantener una buena conducta, como dice aquí en Primera de Pedro. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Siempre la gente te va a estar criticando. Siempre Satanás va a estar diciendo 1000 cosas. Y calumnias. Cuando esas calumnias sean falsas, pues ni nos preocupan. Malo cuando realmente eso traiga un antecedente que realmente sea cierto. Por eso nuestra vida tiene que ser irreprochable delante de Dios. Aquí Pedro se enfoca, ¿verdad? Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. ¿Qué es eso de bueno? En griego, la palabra bueno que se utilizó aquí es kalos y significa honradamente, en términos generales. No es solamente aparentemente bueno, no es que te veas bien. Hay manzanas que por afuera se ven bien bonitas. El otro día yo me comí una manzana y se veía bien, ¿verdad? Se veía muy bonita, se veía sana, se veía entera. A la hora de que la mordí, adentro, ¿verdad? Estaba totalmente podrida. Estaba llena de hongos. Entonces tú dices, bueno, o sea, eso es algo que es aparentemente bueno. Dios no quiere que nosotros seamos como esa manzana. Dios quiere que nosotros seamos íntegros, ¿verdad? Totalmente honrados, sino de verdad, con honestidad, desde adentro hacia afuera. No solamente las apariencias.
La segunda parte, ¿verdad? La segunda característica de la que hablaba ahorita Filipenses, ¿verdad? Dice que además de irreprochables tenemos que ser sencillos. ¿Qué es eso de sencillos? Sencillos, no hay que confundirlo, no es lo mismo que simple. Sencillo, aquí la palabra sencillo en griego es akeraios y significa sin mezcla con el mundo, inocente delante de Dios. Qué hermoso es que Dios no tenga que reprocharnos. Realmente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso cuando tu testimonio es limpio, ¿verdad? En ese momento puedes vivir con la frente en alto. ¿Por qué? Porque Dios es el que te respalda, aunque la gente diga lo que diga. Vamos a Romanos capítulo 4 y versículo 8. Es una bienaventuranza acerca del concepto que Dios tiene de sus hijos. ¿Se acuerdan de Job, por ejemplo? Job tenía este concepto, ¿verdad? Dios tenía el concepto de Job de esta forma. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Qué hermoso es que no te inculpe de pecado. Y no porque no seamos pecadores, ¿eh? Todos, como dice en Romanos 3:23, todos somos pecadores. Dice, pero quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué? Porque nosotros corremos a Cristo a dejar todas nuestras cargas en Él, en ese sacrificio hermoso que Él vino a hacer por nosotros. El mundo siempre va a hablar de nosotros y muchas veces son calumnias, son falsas acusaciones. Pero cuidado donde nos las comprueben, ¿verdad? Y no porque nos estemos escondiendo, sino porque realmente hacemos las cosas para Dios. Y Dios es el que se encarga de poner todo en orden, ¿no? De quien debe de preocuparnos la opinión, pues es de la de Dios, no de la gente. Como dice en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ese es el título que debemos de estar buscando, la aprobación de Dios, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no se avergüenza? Pues porque hace bien su trabajo. Los obreros fraudulentos, ¿verdad? Son los que andan escondiendo. Son los que están viendo de qué forma están falseando la información y su trabajo. Pero un obrero que hace bien su trabajo no se avergüenza. La tercera característica de la que habla Filipenses dice, hijos de Dios sin mancha. Qué hermoso es que un hijo de Dios no tenga mancha. Ahora, ¿mancha delante de quién? Yo puedo decir que mis vestiduras son blancas. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículos 4 y 5. Un hijo de Dios tiene que ser como el remanente de esta iglesia, la iglesia de Sardis. Debemos andar, como dice aquí, con vestiduras blancas. Apocalipsis 3, 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Qué hermoso, como dice aquí, tienes algunas pocas personas en Sardis dice, que no han manchado sus vestiduras. Oye, ¿y los demás? Los demás se fueron al mundo. Pero aquí está la posibilidad, las dos posibilidades. Hay quien decide y determina no ensuciarse. Y también hay quien otro pues, que le da lo mismo, ¿verdad? Agarra y se mete al mundo, ¿verdad? Por eso dice aquí el versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y qué hermoso es la segunda parte. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando una persona muere, va a ir directamente a la presencia de Dios. Y ahí lo que Dios va a hacer no es preguntarle si sí está bien, si qué hizo, para ver si lo convence, ¿verdad? Que se aviente un buen discurso. Lo único que Dios va a hacer, va a preguntar y va a consultar un libro, se llama el libro de la vida. Oye, a ver, fulanito, ¿cómo te llamas? A ver, búscamelo en el libro de la vida. No, Señor, su nombre no está. Y entonces va a haber una sola condena para esa gente. Pero una persona que vive con vestiduras blancas dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Hoy los hijos de Dios han permitido de todo en su vida. En vez de parecer puros y blancos armiños, parecen sucios y desalineados dálmatas. Más manchados ya no se puede, ¿verdad? Por eso, como dice aquí en Filipenses, ¿verdad? Dice que tenemos que vivir de esta forma en medio de ¿qué? De una generación maligna y perversa. ¿Será que acaso la generación en donde vivía Pablo en aquella ocasión nada más era maligna y perversa? Hay que echarnos un vistazo, ¿verdad? A ver cómo está ahorita las cosas en el mundo. Olvídense de México, ¿verdad? En todos lados.
Vemos que realmente es un descontrol lo que pasa en Francia, lo que pasa en España, lo que pasa en diferentes países del mundo. Cómo realmente ya no hay valores. Por eso, como dice aquí, ¿verdad? Esta generación, esta palabra, como dice, la palabra maligna en griego es escolio, que significa retorcido. No significa maligna, totalmente desviada de lo que tenía que hacer. La palabra perversa que se ocupa aquí, por otro lado, es la palabra diastrefo, que es de donde viene la palabra distrofia. ¿Han oído la palabra distrofia? ¿Saben lo que es la distrofia? Es la distorsión y la corrupción. Eso es distrofia. Cuando dice aquí, ¿verdad? En Filipenses, la generación maligna y perversa se refiere a una generación retorcida, distorsionada y corrompida de la realidad. Eso es lo que significa. En términos generales, estamos viviendo en una generación totalmente corrompida. Nada que ver con lo que Dios había planeado desde un principio. Muchas veces nos preguntamos, ¿verdad? Y bueno, ¿y por qué Jesucristo no viene a la tierra por sus hijos, ¿verdad? Como lo dice aquí en Filipenses, si nosotros todavía estamos aquí, es porque Dios tiene un propósito. Si Cristo no ha venido y estamos aquí en la tierra, es porque Dios quiere que estemos en medio de esa generación, no a un lado, no de lejos, quiere que estemos en medio. ¿Por qué Dios querrá que estemos en medio de esta generación? No es un capricho de Dios, tampoco se le olvidó que estamos aquí en medio, ¿verdad? Es porque Dios tiene un propósito y un plan específico. Para Dios hubiera sido bien fácil sacarnos del mundo. Recibes de Cristo y pues vámonos. Ni para qué estamos luchándole aquí, ¿verdad? Pero quiere dejarnos en medio de esta generación. Como dice aquí, ¿para qué Dios nos dejó en medio? También nos dice la respuesta. Continúa diciendo Filipenses, ¿verdad? En medio de la cual resplandecéis. ¿Saben para qué estamos aquí? Como cristianos que vivimos en la actualidad, en medio de esta generación, nuestro propósito es resplandecer. ¿Cuántos de nosotros resplandecemos? ¿También tu vida resplandece en este mundo? La palabra que usó aquí Pablo para resplandecer es faino, que significa iluminar y brillar. Hay muchas veces focos, pues están apagados. Eso no ilumina. De nada te sirve un foco muy padre, ver un reflector, pero apagado, o quemado o fundido. De nada sirve. Aquí dice, ¿verdad? Que debemos de ser como luminares. ¿Saben qué significa esa palabra luminares? A mí me gustó mucho esa palabra luminares. En griego es la palabra foster, que significa iluminador. Ese iluminador, por eso les digo, de nada me sirve un foco muy bonito si está fundido. Tiene que iluminar, tiene que brillar ese iluminador. Para eso es un iluminador. Un foco fundido no sirve para nada. Se va a la basura. No funciona. Ahora, hay de iluminadores a iluminadores. Hay desde los humeantes cerillitos, ¿verdad? Foquitos apenas de 5 watts, hasta potentes reflectores que proyectan su haz hasta las nubes. ¿Han visto los reflectores con los que anuncian luego las tiendas, las sucursales? Esos reflectores tienen un haz de luz y llega hasta las nubes. Imagínense la potencia que tiene para llegar hasta las nubes. Eso no se puede comparar con un cerillito. La pregunta importante, ¿verdad? ¿Tú qué tipo de iluminador eres? ¿Eres un foquito de 5 watts o uno de 500 watts? Podemos decir 1000 cosas, ¿eh? Tú puedes ponerte la mejor clasificación. Un cerillo en medio de la oscuridad, sí tiene luz, sí, pero apenas para ver el mismo cerillito y nada, ninguna otra cosa más, no te da para más. Es bien fácil, ¿verdad? Muchas veces la gente, no, pues yo soy un reflector de no sé dónde, ¿verdad? Si la luz que proyectas no llega más allá de los 5 centímetros, entonces eres un cerillo con un pabilo humeante. Aunque el empaque diga que eres un deslumbrante foco de 500 watts. No es cierto. Pero si tu luz se proyecta hasta el cielo, entonces eres un potente reflector. Que esos son los que Dios quiere hacer. Cuando aquí esta palabra dice que seamos luminares en el mundo, Dios quiere que seamos reflectores, no cerillitos humeantes. En nuestro pasaje, ¿verdad? Aquí en el 1 de Juan 2:28, vemos que continúa diciendo, dice, y ahora, dice, hijitos. ¿A quién se refiere con hijitos? Dios está dirigiéndose de una forma muy amorosa, pero solo a sus hijos.
Cuando yo le digo hijos, pues no me refiero a todos los niños del mundo, ¿verdad? Nada más agarro y me refiero a mis hijos. Son los únicos que van a tener interacción con lo que yo les voy a decir. Lo mismo pasa con Dios. Aquí Dios va a darles un mensaje muy importante a sus hijos, no a cualquiera. No todos son hijos de Dios. Se sienten hijos de Dios, sí, pero no todos son hijos de Dios. Por eso dice aquí, ¿verdad? Es un mensaje exclusivo para sus hijos. Cuando Dios habla con sus hijos, los hijos deben estar dispuestos y atentos a escuchar. ¿Cuántos hijos, verdad? Dios les habla y pues ni se enteran. Dios espera que cuando Él habla, el cristiano pueda escuchar en el momento en el que Dios te habla. Si tú oyes hasta después de 3 días, pues de nada sirvió. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Por qué será que hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios, que no reaccionan cuando Dios les habla? Dios les habla y les habla y les habla y jamás se voltean. Vamos a Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Está haciendo la paráfrasis Pablo en este caso, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Cómo Dios les hablaba y ellos ¿qué hacían? Se volteaban, se endurecían, iban para el otro lado. Una de las cosas, ¿verdad? Ahorita estaba estudiando el libro de Éxodo, ¿verdad? Y una de las cosas que a mí me sorprenden es cómo Moisés sube al monte y mientras tanto, dice, el pueblo dijo, pues algo le pasó a Moisés, a Dios, ¿verdad? Y se voltean con Aarón, oye Aarón, sí, dime, a tus órdenes, haznos dioses. Oye, ¿cómo haznos dioses? ¿No? O sea, como que era para que Aarón le hizo como que le hubiera retumbado en la cabeza, ¿cómo haznos dioses? Pues ahí va el Aarón, ¿verdad? Y es toda una historia que ya conocemos. ¿Saben por qué? Como dice aquí en el libro de Hebreos, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis. La gente puede endurecer sus corazones. ¿Qué es eso de endurezcáis? La palabra endurezcáis, que se utiliza aquí en Hebreos, en griego es escleruno, que es de donde viene la palabra esclerosis. ¿Saben qué es la esclerosis? Es una enfermedad terrible. Pero la esclerosis es el endurecimiento de un órgano debido al incremento en los tejidos. La esclerosis múltiple lo que hace es endurecer el cerebro y por eso afecta a muchas áreas. El cerebro es tan delicado, ¿verdad?, que si tú endureces una parte del cerebro, es por lo que la gente se queda sin vista, sin oído, sin hablar, sin sentir, sin control de esfínteres. Eso es lo que hace el pecado en un cristiano. La esclerosis no es una enfermedad como tal, sino una consecuencia de otra. A mí fue algo que me sorprendió. No es realmente algo así como producto de la casualidad, sino que es la consecuencia de otra enfermedad. Lo mismo pasa con los cristianos. Cuando permites que el pecado entre en tu vida, el pecado te va a endurecer, va a atrofiar tu organismo. Como consecuencia del pecado, el cristiano como tal no se endurece solito, nada más porque sí, o como producto de la casualidad, no, sino porque le permitió el pecado a su vida. Y entonces viene el endurecimiento. Si no te quieres endurecer, no le permitas la entrada al pecado. Es muy sencillo. Cuando una persona recibe a Cristo, pasa inmediatamente a ser parte de la familia de Dios. Y si muere, definitivamente se va al cielo. Haya hecho lo que haya hecho. Hay gente que piensa, ¿verdad?, que la salvación se pierde. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. Y cuando Dios nos da algo, no te lo da y luego te lo quita. Ah, no, pero ya te portaste mal, ¿no? Ahora ya no. Ahora sí, ahora no. Imagínense, ¿verdad? Para saber si te mueres en el momento que te la quitó, pues adiós, ¿verdad? Por eso Dios no hace las cosas así. En el caso de Saúl, ¿verdad? Saúl fue una persona que era el ungido de Jehová. Dios había escogido a esa persona. Y él en su momento, ¿verdad?, estaba con los profetas y Dios transformó su corazón, hizo 1000 cosas con Saúl. Pero Saúl tampoco quiso obedecer y se empezó a desviar. Y él se siguió desviando, ¿verdad? Nunca quiso pararle. Cuando él muere, él se va al cielo. Y no porque sea bueno, sino porque Dios le prometió que iba a entrar a su vida. Lo mismo que pasa con nosotros. Sin embargo, una vez que una persona recibe a Cristo, empieza la verdadera vida de un cristiano. Es una vida de luchas, es una vida de pruebas, es una vida de dificultades,
En medio de todas esas adversidades, Dios planeó una vida de bendiciones para cada uno de nosotros. Dios no nos iba a mentir. Por eso, ¿verdad? Es donde, justamente ahí, es donde muchos abandonan y ya no continúan con la carrera. Ay, no, está muy pesado esto, ahí nos vemos. Y dejan y abandonan a su Señor. Por eso aquí, ¿verdad? El punto medular de este versículo de 1 de Juan 2:28, ahora hijitos, y dice, permaneced. ¿Qué significa eso de permanecer? Porque Dios sabe qué tan frecuente es que la gente lo abandone. Ese permanecer significa continuar, persistir y seguir a pesar de. Eso es que realmente gente que se compromete con Él. No nada más que le platica, ¿verdad? Ahorita vamos a ver el caso de una persona que también prometía mucho, pero cumplía poco. Por eso, ¿verdad? Dios insiste en permanecer. Para poder continuar a pesar de los problemas, en medio de las tempestades, se requieren 3 cosas: perseverancia, constancia y tenacidad. Esas 3 cosas combinadas es lo que te empujan a seguir en medio de la tormenta, a salir de esa tormenta. Este permanecer, donde aquí habla en 1 de Juan 2:28, es un mandamiento. Como muchos mandamientos que tiene la palabra de Dios. ¿Cuántos mandamientos tendrá la palabra de Dios? La palabra de Dios no tiene 10 mandamientos. Tiene cerca de 613 mandamientos. Es como el de la anécdota, ¿verdad? Del pastor. De un pastor en Estados Unidos. Esto es una historia real. Y resulta que en Estados Unidos, en una población, en un pueblo, pues tenían su iglesia y el pastor que estaba en esa localidad se cambia de casa. Y dice, ¿saben qué? A partir de tal fecha, pues ya no voy a poder estar. Bueno, está bien, que Dios te bendiga y pues que Dios te use en otro lado. Y entonces le dicen a la iglesia, ¿sabes qué? Va a llegar otro pastor. En la próxima reunión, el próximo domingo, van a tener otro pastor. Hay que esperarlo. Bueno, está bien. Pues dentro de las personas que asistían, había una familia. Y entonces esa familia estaban ansiosos. Oye, mañana llega este pastor. Yo quiero ver qué clase de pastor va a llegar. Y ya, total, resulta que esto sucede en las poblaciones al norte de Estados Unidos, donde caen unas nevadas, pero sabrosas. Y resulta que ese día en la noche, alguien llama a la puerta. Y entonces le dice, dice el señor, pues voy a ver quién es. Y total, ve que se acerca una persona, ¿verdad? Y entonces le dice, oiga, ¿sabe qué? Se me descompuso mi carro. Necesito ver si me puede dar alojamiento. Dice, mañana yo me voy, dice, yo sigo mi viaje. No tengo ningún problema. Pero hoy, por la nieve, es imposible que yo me pueda ir. Y entonces resulta, ¿verdad? Que esta familia estaban esperando a que llegara el pastor. Y entonces le dice, no, le dice la esposa, no lo dejes entrar, porque nos va a ocupar el cuarto que tenemos para el pastor. Y si el pastor, pues no llega. Y dice, ¿qué hacemos con el señor? Pues está aquí parado, ¿verdad? No se puede ya mover. Total, les puede estar peleando mucho, ¿verdad? Lo dejan pasar. Dice, pues bueno, pues pásele, ¿verdad? Ya, empiezan a platicar, le dan de cenar. Y entonces se le ocurre a este señor, ¿verdad? Decirle, oiga, ¿cuántos mandamientos tiene la Biblia? Y dice, pues 10, ¿no? Dicen toda la familia. A ver, le pregunta a la niñita, ¿cuántos mandamientos? No, pues tiene 10 mandamientos. Ah, está bien. Dice, con todo, dice, yo creo, casi estoy seguro que la Biblia tiene 11. Y se quedan viendo, ¿cómo va a tener 11, señor? ¿Usted no ha leído la Biblia? ¿No la conoce? Dice, qué ignorante es usted. Bueno, tienen una discusión, ¿no? Total, se duerme y se levantan. Y dice el señor, temprano se levanta y dice, ¿saben qué? Pues muchas gracias, pero yo tengo que seguir mi camino. Pues ahí nos vemos, ¿verdad? Y agarra y se va. Y después, pues estos señores, esta familia, acude a la iglesia. ¿Y quién creen que va llegando? El pastor. Pero él nunca dijo que había ido el pastor, ¿verdad? Y realmente se acerca y entonces da un mensaje acerca de Juan 13:34. Y dice el 11º mandamiento. Vamos a ver lo que dice Juan 13:34. Me encanta realmente por cómo empieza a decir las cosas y realmente de algo que la gente desconoce. Mientras que lo juzgaron, ¿verdad? Porque no tenía 11 mandamientos, tenía 10. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y digo, ya sabemos que no tiene 11, ¿verdad? Tiene más.
Pero el tremendo desconocimiento de la gente, que se enfrascan con algo que les dijeron porque ni siquiera sabían bien en dónde estaban, ¿verdad? Pero qué hermoso es realmente el que en lugar de estar contradiciendo a la gente, pues mejor está invitándolos a que busquen a Dios. Por eso, como dice aquí, ¿verdad? Este mandamiento, al igual que los 612, ¿verdad? Dice, no está sujeto a nuestra consideración o a nuestra aprobación. Sencillamente Dios nos dice que debemos permanecer. No es si queremos hacerlo o no. ¿Permanecer? ¿Te suena la palabra permanecer? Resulta que permanecer es una de las cosas más difíciles de la vida cristiana. Hay muchísima gente, pues hasta el diablo ya se dice cristiano, pero nadie le permanece. Ahí es donde vienen los problemas. Hay quienes rechazan el evangelio abiertamente cuando tú les hablas y no quieren nada con Dios. Pero hay otra gente que sí lo acepta y además hasta con mucho gozo. Sin embargo, al poco tiempo después empiezan a venir las pruebas, empiezan a venir problemas, dificultades y como dicen, la cosa se empieza a poner color de hormiga roja de fuego, además, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa con esta gente? Con la mano en la cintura se dan la media vuelta y dicen, ¿saben qué? Pues ya está aquí. Renuncian y se van. Así de sencillo, ¿verdad? Como dice Mateo 13:21. Vamos a Mateo 13:21. ¿Saben por qué la gente se va? Realmente esto es cierto. ¿Cuánta gente, verdad? Que nosotros hemos conocido, y no nada más en México, y en esta iglesia, y en todos lados, en todo el mundo, ¿verdad? Lo más fácil es correrle. Mateo 13:21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice aquí que cuando vienen las aflicciones y las persecuciones por la palabra, ¿qué hace esa gente? Se corre, renuncia, se van. No, esto no es para mí. ¿Y saben por qué? Aquí dice la clave. Dice, no tienen raíz. Es alguien que no tiene de dónde agarrarse, ¿verdad? La realidad es que sí es cierto. Mucha gente no permanece. ¿Y sabes por qué la gente no permanece? Porque no tienen raíces. Ni pocas, ni muchas, ni pobres, ni fuertes, ni débiles. Sencillamente no tienen raíz. No tienen ningunas. Por eso no tienen con qué agarrarse. Claro que entonces, pues es lógico que cualquier vientecillo leve, aunque te pasen a un lado, superficial de doctrina, se los lleva. Y les pone una buena, pero buena revolcada. Sin raíz no hay árbol, ni bueno ni malo, ni siquiera plantita, no hay nada. Aquí la palabra permanecer, de que estamos viendo, ¿verdad? Aquí en primera de Juan 2:28, en griego es menese, y hace referencia a perseverar y persistir. En el sentido griego, a lo que se refería esta palabra menese, hace referencia a dos superficies adheridas con un adhesivo. ¿Tú has pegado algo con un adhesivo? Pero resulta, ¿verdad? Que aquí en el griego no habla de un adhesivo cualquiera. Están pegados con algo que se llama alquitrán. Ahorita vamos a ver qué es el alquitrán. Mientras que un adhesivo, ¿verdad? Adhesivos, pues yo reconocemos muchos adhesivos, ¿no? El adhesivo es una sustancia, en pocas palabras, capaz de mantener unidas dos superficies en contacto. De dos sólidos, ya sean del mismo material o distinto, puedes pegar madera, cartón, vidrio, lo que sea, ¿no? Hay diferentes tipos de adhesivo. Hay unos que sirven, otros que ni sirven, ¿verdad? Pero bueno, hay diferentes tipos, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación. Hay unos que se llaman termoplásticos. ¿Saben cuáles son los termoplásticos más comunes? Las barritas de silicón. Tienen que pegarlas con una pistola caliente y se deshace. Es un termoplástico. Hay otros que son químicos. ¿Saben cuáles son los adhesivos químicos? Las barritas de plastilina, estos de Plastiloca, que hay una verde y una blanca. Y al mezclarla, el químico hace que reaccione y se endurece. Hay otros que son acrilatos. ¿Cuáles son los acrilatos? Cola Loca, el Lujo, el Loctite. Todos esos son acrilatos. Y hay otros que son naturales. ¿Cuáles eran los naturales? Bien comunes. Como el caucho, son las resinas. Y estas son un grupo que se dan en las plantas y árboles del tipo de las coníferas. Por ejemplo, el pino.
el abeto o incluso algunas verduras. ¿Han pelado chayotes en alguna ocasión? ¿Saben por qué se les quedan así las manos? Por la resina que tiene. No se quita, pero con nada, ¿verdad? Y otro tipo de adhesivos que se llaman removibles. ¿Han visto estas hojitas que llaman post-it? ¿Y saben por qué la pueden poner y quitar? Bueno, ese removible significa que, ¿verdad? Si lo viéramos en una lupa, en lugar de tener una capa uniforme, tiene como nada más un puntito sí y uno no. Uno sí y uno no. Entonces, como que agarra y no agarra, es como medio agarrar, ¿verdad? Eso se llama bajo depósito de adhesivo. Son diferentes tecnologías, ¿verdad?, que han desarrollado. La diferencia entre los otros adhesivos y el alquitrán, ¿sí conocen el alquitrán, verdad? ¿Qué es el alquitrán? La diferencia es que el alquitrán se adhiere y se integra a la superficie donde es colocado. El alquitrán, todos nosotros conocemos el alquitrán. Ahorita les voy a explicar en dónde, ¿verdad? El alquitrán es una sustancia densa y pegajosa, de color oscuro y olor fuerte. ¿Sí les suena? ¿Dónde han visto eso? Que se obtiene por la destilación del petróleo, de la madera, del carbón vegetal y otra materia orgánica. Y efectivamente, ¿verdad?, se ocupa para calafatear los buques, que es donde hacen la brea. Lo ocupan como revestimiento de tuberías, en la industria farmacéutica, como impermeabilizante y en la pavimentación de los caminos. Es precisamente como chapopote, ¿verdad? ¿Alguna vez nos ha pegado con chapopote caliente? Destruye el zapato en donde lo ponen. Ya no lo puedes, no, ahorita lo lavo, no hay forma de lavarlo, se integró ya esa superficie. Resulta, ¿verdad? Los cigarrillos, entre otros perjuicios, contienen alquitrán. Al ser inhalado, forma una pegajosa capa dentro de los pulmones, que impiden su funcionamiento y en consecuencia producen diferentes tipos de cáncer. Nada más imagínense, ¿verdad?, que había una persona, un doctor, ¿verdad?, que se llama Enrique Ferrer, un cirujano torácico de Oncosalud, y él investigó y dice que el cuerpo tarda 15 años en eliminar todos los insumos de un cigarro. 15 años en retirar todo eso. Imagínense, ¿verdad?, con la gente que ha fumado, que fuma hasta la fecha, ¿verdad? Pues por eso tienen los problemas que tienen, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de cuando hemos pelado los chayotes, te quedan bien pegajosas las manos, tienes que usar hasta guantes, ¿verdad?, para que no te quede la resina en las manos. ¿Alguna vez te han quedado las manos pegajosas por limpiar los chayotes? ¿Cuánto tiempo tardas en eliminar toda la resina de tus manos? ¿Sabes qué tiene que pasar? Dos cosas. La primera, evitar el contacto de nuevo, porque si le sigues echando, pues nunca vas a acabar, ¿verdad? Y la tercera, ser lavadas constantemente. No con la primera, ¿eh? A la primera no te lo quitas, ni en la segunda ni en la te quedan, pero bien pegado, ¿verdad? Pues puede ser muchas cosas, ¿verdad? Pero Dios quiere que nuestra calidad de comunión sea de esa naturaleza, que no se quite pero con nada, ¿verdad? Que sea permanente, tan duradera que no sea removible, que no se pierda con el tiempo, ni que te den 30, ni 40, ni 50 años, tiene que ser igual, ¿verdad? En el caso de las etiquetas, ¿verdad? Las etiquetas adhesivas, les ponen un adhesivo, ¿verdad? Y si tú retiras esa etiqueta, siempre se quedan donde la pusiste, se quedó en un pedazo de adhesivo. Resulta que ahora ya han desarrollado algo que se llama desengrasantes, ¿verdad?, para remover el adhesivo. Yo creo que lo conocen, ¿no? Es como un aceitito amarillo. Y de hecho, huele a limón. Es de naranja, ¿verdad? No es de limón, es de naranja. Y le llaman el poder cítrico. ¿Y saben qué funciona con ese poder cítrico? Actuando poco a poco en el adhesivo. Va mermando el adhesivo hasta que llega un punto en el que ya no hay más contacto con la etiqueta. Y entonces la puedes quitar con las manos. Satanás actúa de la misma forma, con la misma estrategia. También tiene su poder cítrico. Es el pecado. Una pequeña gotita de removedor, ¿verdad?, a la orilla de la etiqueta está actuando lentamente, casi de forma imperceptible. Después en la otra esquina te pone otra gotita. Al rato ya está cubierta toda la etiqueta. Al rato llega un punto en el que la etiqueta pierde toda su adherencia con la superficie y se cae con solo empujarla. Satanás hace lo mismo con un cristiano. Va metiéndose de forma gradual, paulatina, muy insistentemente, por un lado, llega por el otro, hasta que el cristiano va despegándose de su comunión con Dios. Va dejando de congregarse, va dejando de testificar, va dejando de memorizar.
luego deja de leer su Biblia y finalmente deja de orar. Todo eso se va perdiendo. Se va enfriando poco a poco hasta perder todo su adhesivo y ya no tiene comunión con Dios. Es como los cables de acero, ¿verdad? Yo creo que han visto, por ejemplo, un puente muy famoso se llama Golden Gate, en San Francisco, California. Este puente, ¿verdad? Está suspendido, es una plancha gigante, está suspendido con algo que se llaman tirantes de acero. Los tirantes de acero no es un cable, es un conjunto de cables trenzados, se llaman. Y es lo que le da la fuerza a toda esa estructura. Son muchos hilos trabajando en conjunto, dándole la fuerza para sostener toda esa pesada estructura. Pero ¿qué pasa si se rompe un hilito? Y luego se rompen dos. Y van rompiéndose más sucesivamente. Llega un punto en el que los hilos restantes ya no podrán soportar todo el peso de la pesada estructura y entonces todo el puente se colapsa. Tenemos que entender que cada hilo que se rompe debilita la fuerza de todo el puente. Por eso no podemos dejar nada, ¿verdad? Ni tu oración, ni la palabra de Dios, ni la memorización, ni la predicación. Como dice Eclesiastés 4:12, si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. El tercer doblez es lo que le hace falta a toda la gente. Que Cristo vaya con nosotros. Es cuando un cristiano, ¿verdad? Cuando un cristiano deja la comunión con Dios, ¿verdad? Y empieza a abandonar a Dios, llega a vivir hasta peor que un incrédulo. Por eso, como decía aquí en Filipenses, ¿verdad? Nos exhorta a guardarnos sin mancha del mundo. Aquí dice sin mancha. No solamente, ¿verdad? Las manchas grandes, también las pequeñas. Las casi imperceptibles, sencillamente dice sin mancha, sin ninguna. Ahora, ¿qué significa permanecer? Permanecer es darle el lugar que merece, el lugar correcto. Hay que darle a Dios el lugar que merece. Muchas veces se menosprecia, ¿verdad? Vamos a Marcos, capítulo 12, versículo 30. Los cristianos no sabemos exactamente a veces darle el lugar que merece. Y lo dejamos así como que, pues bueno, como parte de todo, ¿verdad? Y entra ahí con todo lo general. Dice Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Este versículo tiene 4 factores comunes. Y es el mismo, ¿verdad? Con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. En resumen, te está diciendo, es todo o nada. A Dios no le gustan las fracciones. A Dios no le gustan los pedacitos ni las parcialidades. A Dios no podemos dejarlo ni abandonarlo, por ningún motivo. Cualquier cosa que se interponga entre Dios y nosotros es un ídolo. Es decir, es algo que le estorba a Dios. Y puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser el dinero, puede ser hasta el trabajo, la escuela, e incluso algo tan sano como los deportes o la ciencia. Cualquier cosa que termine por desviarnos de nuestra comunión con Dios es un ídolo delante de Dios. Cualquier cosa a la que tú le des más importancia que a Dios es una barrera, es un obstáculo y un estorbo entre Dios y nosotros. Eso es un ídolo, no un pedazo inerte de piedra o de madera. Muchas veces los confunden. Eso no es un ídolo. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 4 y versículo 3. Por eso Dios insiste tanto. No podemos, como dice aquí, ni manchitas chiquitas ni manchitas grandes. Ninguna. Ya. Dices, ya párale. 1 de Pedro 4:3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Abominables idolatrías. Eso es lo que Dios quiere. Como dice aquí, ya párale. Todo lo que estabas haciendo ya se acabó. Quiero que vayamos a 1 de Corintios, capítulo 10 y versículo 14. ¿Qué hay que hacer con la idolatría? Primero, como dice aquí, pues hay que reconocer. Oye, Señor, no tengo una estatua pintada. No, pero tengo esto y tengo esto y tengo esto. ¿Qué dice 1 de Corintios 10, 14? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría.
Qué tremendo es eso de huir de la idolatría. ¿Qué será huir? ¿Cómo que te viene en la mente cuando es huir? Pues hay más o menos, déjame programarlo para de aquí a dentro de 15 años, ¿no? La palabra huir en griego es feugo, de donde viene la palabra fuga. Es decir, córrele, no lo pienses, aléjate lo más pronto posible. Eso es. Con el pecado hay que recordar que con el pecado no se negocia. Se corta de raíz inmediatamente, precisamente para que no empiece a contaminar. ¿Qué significa permanecer? En segundo lugar es que tenemos que andar como él anduvo. Qué sencillo, ¿verdad? Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Y fíjense cómo dice aquí, me gusta cómo me ponen las palabras aquí Juan, ¿verdad? 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice, ¿saben cuántos dicen? Abundan los que dicen. Ay, sí, yo voy a ser cristiano, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. La gente nada más promete. Dice, debe andar como él anduvo. Una cosa es decir y otra muy distinta es hacer. Hay una diferencia abismal. Dicen que el prometer pues, no empobrece, pero el dar es lo que aniquila. Como dice aquí, ¿verdad? No basta solamente con decir. Yo puedo decir 1000 cosas, pero no sirven si nada más se van a quedar ahí. Como dice aquí, debe andar. No solamente puede andar, o sería recomendable que anduvieras. Debe andar. Ese andar, ¿qué significa andar? Es caminar exactamente en los mismos caminos que Jesús. Oye, ¿qué significa andar como Jesús? Andar como Jesús es que te agraden las mismas cosas que Jesús. Es hacer lo mismo que Él hacía. Hay muchos cristianos que solamente se quedan en buenas intenciones, pero que nunca llevan nada a la práctica. Vamos a ver el ejemplo de una persona que también prometía. Juan capítulo 13, versículos 36 al 38. Y es una de las palabras que Dios nos dice hoy. Vamos a capítulo 13 de Juan, versículos 36 al 38. Es un testimonio. Acuérdense que la Biblia nos pone todo sin ocultarnos nada, ¿verdad? Juan 13, 36 al 38. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. 38. Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro también, como cualquiera de nosotros, ¿eh? No nada más porque aquí ya haya sido Pedro. Hay que ponernos nosotros. ¿Cuántas veces tú también le has dicho, Señor, mi vida pondré por ti? El Señor te dice, ¿mi vida pondrás por ti? ¿Por mí? ¿Seguro? Y dice, a la vuelta de la esquina, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cuántas veces nosotros le hemos ofendido a Dios a la vuelta de la esquina? Acabando de prometerle, ¿verdad? ¿Cómo es posible que lo haya traicionado de esa forma, verdad? Pues lo hacemos nosotros todos los días, ¿verdad? Por eso Dios quiere que permanezcamos. Desde luego que andar como Jesús no se refiere a sus cualidades divinas, ¿eh? Porque sería imposible. Como resucitar, levantar muertos o sanar enfermos. Eso sería imposible para nosotros. Más bien se refiere a su vida de santidad. ¿Cómo vivía Jesús? Vamos a Lucas 22, 42. ¿Qué es lo que hacía Jesús? Incluso él, en su posición de hijo, tenía que acatar lo que decía su padre. Lucas 22, 42. Es decir, Jesús vivía en la voluntad directiva de su padre. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Saben qué iba a hacer Jesús? Iba directo al Calvario. Él podía haberse echado a correr, podía haber llamado una legión de ángeles y borrar a Jerusalén. Y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Señor, no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya. Otra característica que tenía Jesús, su vida exclusivamente de oración. Vamos a ver cuál era la vida de oración de Jesús. Marcos 1:35. Aquí tiene
las 3 características de la vida de oración que debemos tener nosotros. Marcos capítulo 1 y versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Para orar, fíjense que se necesitan 3 características. Número 1, levantándose a las 10:30 de la mañana. Dice levantándose muy de mañana. Y si por no te había quedado claro cuándo es muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Hay gente que dice, pues a mí me viene amaneciendo a las 12, ¿verdad? Pues no. Levantándose muy de mañana. Eso significa la primera actividad del día. Lo primero que tienes que hacer es ponerte a orar. ¿Qué hizo? Jesús, ¿saben dónde estaba? Pues en su casa. Estaba durmiendo. ¿Saben qué hizo? Dice, salió. Ese salió significa salir de tu zona de confort. No puedes estar, pues es que yo oro aquí en la camita, ¿verdad? Está bien calientita. No, salir de tu zona de confort. Y la tercera, y se fue a un lugar desierto. ¿Por qué un lugar desierto? Sin distracción alguna. ¿Qué vas si tú paras en medio de una fiesta? Pues aquí voy a orar, ¿verdad? A ver cómo le hago. Pues no. Dice, y allí oraba. Ahí sí puedes orar. Si no tienes estas 3 características, ¿verdad? Pues realmente nunca vas a orar. Muchos cristianos, ¿verdad? Cristianetes, por llamarle así, ¿verdad? No usan la Biblia. Ya ni siquiera la cargan. Ya no la abren para nada. Ahora, ¿saben por qué no abren la Biblia? Pues el celular. Ahí está el celular. Ya tienen la aplicación y ahí mismo la pueden revisar. Entonces, pues evitan la fatiga. Ahí ya traen todo, incluyendo la aplicación de la Biblia. Este pasaje de Jesús, ¿verdad? Jesús nos muestra exactamente, ¿verdad? Que nuestra comunión con Dios tiene que tener un lugar, un tiempo y un espacio específico, dedicado exclusivamente a ese momento tan importante. No se debe compartir con cualquier momento, con cualquier otra cosa. Es exclusivo para Dios. Esta parte, ¿verdad? De que mucha gente ahora ya usa la Biblia en el celular, ¿verdad? Es como la persona que se va a comer un jugoso bistec, pero en medio de una jauría de lobos. Pero desde luego que por supuesto, ¿verdad? Se lo van a arrebatar y lo van a dejar sin nada y hasta con el peligro de que le arranquen la mano. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Por eso permanecer. En tercer lugar es tener su conocimiento y manejo de la palabra de Dios. Jesús, cuando Él vino aquí a la tierra, ¿verdad? A Él no lo mareaba cualquiera. Porque conocía perfectamente la palabra de Dios. Así debemos conocerla nosotros. Que no venga cualquier, ¿verdad? Juanito, hijo de la esquina, y te venga a decir, es que aquí dice la Biblia. No, aquí no, eso no dice la Biblia. Vamos al libro de Lucas, capítulo 4, versículos 3 y 4. De las 3 tentaciones que tuvo Jesús, Él contestó siempre, ¿verdad? Contundentemente con la palabra de Dios. No andaba adivinando, ¿verdad? Lucas 4, 3 y 4. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Escrito está. ¿Saben en dónde está escrito eso? Deuteronomio 8:3. Jesús dominaba perfectamente la palabra de Dios. Tú puedes decir, es que está en la Biblia. ¿Saben que hay mucha gente que dice, ayúdate que yo te ayudaré? Es que eso está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Al que madruga, Dios lo ayuda. Tampoco está en la Biblia. Cuando Jesús hablaba de la Biblia, era porque tenía todos los argumentos, ¿verdad? ¿Qué dice Deuteronomio 8:3? Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y lo dice tal cual, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Realmente cómo Jesús conocía perfectamente lo que decía la Biblia. Número 2, ahí en Lucas, otra vez vamos a regresar a Lucas, capítulo 4. La segunda tentación, versículos del 5 al 8. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Oye, ¿eso está en la Biblia? Vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Nuevamente Jesús mencionando la ley. ¿Y por qué Jesús mencionaba la ley? Pues porque Él fue el autor de la ley. La conocía. Deuteronomio 6, 13. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Nada más. Al Señor tu Dios servirás. Y vamos a ver el último ejemplo, porque realmente aquí es en donde muchos caen. Vamos a Lucas 4, versículos 9 al 12. Le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Saben qué hizo Satanás? Dijo, no le gano la primera, no le gano la segunda. ¿Qué le gusta a Jesús? ¿Escrito está? Pues escrito está también. Y entonces agarra la escritura, ¿verdad? El Salmo 91. Nada más que, pues no le dijo todo, ¿verdad? ¿Pero a quién se lo dijo? A Jesús. Deuteronomio 6, 16. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Deuteronomio 6, 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. No tentaréis al Señor tu Dios. Y Jesús era para que le hubiera dicho, oye, Satanás, se te olvidó un pedacito del Salmo 91, ¿eh? No me quieras a mí venir a engañar. Sencillamente le decía, escrito está, escrito está, escrito está. Con eso lo desarmó. Dice, y entonces el diablo pues ya lo dejó, ¿verdad? Se dio cuenta que pues no tenía para dónde hacerse. Antes, durante y después de las tentaciones, nuestra respuesta debe ser siempre la misma. Escrito está. Ahora, cuando digas escrito está, pues debes saber exactamente en dónde está. ¿Y qué dice para no torcer las escrituras? ¿Saben ustedes que hoy la gente, muchos predicadores, tuercen la Biblia porque no la conocen? Es que aquí dice en la Biblia, espérate, pero es que la Biblia es un todo. No puedes agarrar nada más lo que te convenga, ¿verdad? Por el conocimiento y dominio total de la palabra que tenía Jesús, es por lo que hablaba con toda la seguridad y autoridad. Fíjense que Jesús nunca le dijo, pues creo que por ahí dice, ¿verdad? Me parece que en algún lugar lo oí. Pues dice algo como esto, ¿verdad? Bueno, pues esa es la idea. Tú me entiendes, ¿no? Imagínense Jesús cantinfleando, ¿no? Resulta que hasta el mismo Satanás ocupó la Biblia. O bueno, partes de ella, ¿verdad? Pero a su antojo, a su conveniencia, torciendo por completo el significado y abusando del terrible desconocimiento y ignorancia de mucha gente. Por eso es por lo que la gente, ¿verdad? Ahí exactamente es en donde muchos flacuchones, débiles y tambaleantes cristianetes, pues caen. Porque no distinguen claramente dónde está el error. Se dejan llevar y arrastrar por todo lo que les dicen. En cuarto lugar, permanecer es poner nuestro fundamento en Él. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 11. No puedes agarrar el fundamento que tú quieras. Las religiones por eso salen de ahí, porque todas agarran un pedacito, pero se fundamentan en un montón de cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Hay un solo fundamento. 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿El cual es Jesucristo? Aquel que se sale del fundamento de Jesucristo ya hizo toda una telenovela, ya hizo una religión. Por eso nosotros no podemos salirnos del fundamento que es principal, no el que tú quieras, no el que te guste. Oye, pero es que a mí es que Jesús no me gusta, ¿verdad? Tiene que ser el que Dios puso. Si tú estás en el fundamento, todo lo demás va a estar sano. Vamos a Romanos capítulo 11 y versículo 16. Fíjense qué importante. ¿De qué sirve que pongamos un buen fundamento? Si tú pones un fundamento sano, todo lo que pongas arriba va a ser sano. Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Si tus primicias son santas, también lo va a ser la masa restante. Y si la raíz es santa, también tus ramas van a ser santas. Como veíamos en el mensaje pasado, nosotros no podemos ver
las semillas dentro de un árbol. Oye, ¿este árbol de qué es? Pues quién sabe, ¿verdad? Por lo mismo, no puedes identificar un árbol solamente con verlo. Es decir, no puedes juzgar a los demás nada más con verlos. Pero sí puedes identificar el árbol cuando ves su fruto. ¿Qué pasa si ese árbol te da duraznos? No, señor, creo que este es de manzanas. Oye, pues estás viendo los duraznos, ¿verdad? A mí son zanahorias, ¿verdad? No. De la misma forma, si tus ramas no son santas, tampoco tus raíces lo son. Hay mucha gente que dice, no, pero es que yo hago, yo digo, ¿verdad? Pues sí, pero con tus frutos tú me dejas ver que nada que ver con Dios. Por eso dice en Efesios 3:17, ¿verdad? Arraigados y cimentados en amor. Ese arraigados es en Cristo, esas raíces fuertes que debemos de tener. Un árbol con una raíz pivotante profunda, acuérdense que la raíz pivotante es la raíz principal. Por muy fuerte que sople el viento, será muy difícil que lo arranque. Vamos a Mateo capítulo 7, versículos 24 y 25. De una parábola, ¿verdad?, que usó el Señor Jesús acerca de dos personas, dos hombres, un hombre sabio y un hombre necio. ¿Y qué hizo? ¿Cuál era la diferencia? Los dos iban a edificar una casa. El objetivo era el mismo. Mateo 7, 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí dice la persona que sencillamente dijo, yo voy a edificar, ¿en dónde? Sobre la roca. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, le dieron con la cubeta y no se cayó. Y no se movió. ¿Por qué? Pues porque estaba fundado en la roca. Una persona que fundamenta en la roca no se cae. Dice 1 Corintios, capítulo 3, versículo 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Tienes que sobreedificar sobre esa roca para recibir recompensa. Qué importante es que tú edifiques sobre esa roca. No en cualquier lado, no en donde te guste, ¿verdad? Tiene que ser en la roca. ¿Qué pasa si tú agarras y dices, no, Señor, a mí no me gusta la roca? Yo me agarro, para mí mi fundamento va a ser este, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 7 y 27. ¿Qué va a pasar con una persona, ¿verdad?, que no quiera obedecer lo que Dios dice? Mateo 7, 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Lo que tiene que pasar, llaman la ley de la siembra y la cosecha, ¿verdad? No puede ser posible que si no le pones ningún fundamento, aguante todo eso. Va a venir la lluvia y dice, igual que en el otro. Y los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu y pues adiós casa. Dice, y fue grande su ruina. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué pasa, verdad, cuando una persona no quiere hacer las cosas como Dios dice? Como dice aquí, él mismo sufrirá pérdida. 1 Corintios 3:15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Si la obra que tienes en tus manos se te quema, dice, vas a ser salvo, aunque sí como por fuego, o sea, de chiripa pasaste, ¿verdad? Pero no tienes nada. De nada te sirve. Por eso dice, tienes que permanecer, tu vida tiene que permanecer. Ese permanecer, en quinto lugar, es morir a nosotros mismos. Vamos a Juan, capítulo 12, versículo 24. Es importante, es necesario que nosotros muramos a nosotros mismos, a nuestras cosas, a nuestra ideología, a lo que queremos hacer. Tenemos que dejar que Dios sea el que dirija nuestro barco. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Si el grano de trigo no muere, ahí lo vas a dejar solito. Tiene que morir, dice, porque si muere, lleva mucho fruto. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Ahora, ¿a qué vas a morir? Ese hacer morir tu ideología, tu forma de pensar, pues hay mucha gente, ¿verdad? Dice Colosenses 3:5, ¿a qué tienes que hacerlo morir? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y te da una lista, ¿verdad? Fornicación, impureza, deseos desordenados,
pasiones y avaricia. Así es morir lo terrenal en vosotros. Oye, Señor, ¿qué es lo terrenal? Cada quien sabe. Ahí sí, haz un análisis de tu vida. Nosotros nos podemos justificar todo lo que tú quieras, pero Dios ve nuestro corazón. Si hay pecado en nuestra vida, aguas. Vamos a Josué 7:13. Dios está analizando nuestro corazón. Y ten cuidado si Dios te dice lo que dice Josué 7:13. Dios no se va a andar por las ramas. Mira, pues a ver cómo te lo explico, ¿verdad? Josué capítulo 7 y versículo 13. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Anatema hay en medio de ti. Qué terrible es que Dios venga y te diga, a mí no me vienes con cuentos, anatema hay en medio de ti. Y mientras eso lo tengas ahí guardadito, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado eso que está estorbando de en medio. Hay diferentes causas por las que una persona no permanece en Dios. Principalmente es por el orgullo, en sus múltiples facetas. Desde la falsa modestia hasta el querer tener siempre la razón o el primer lugar, que son las más comunes. No debemos perder el objetivo. Quien debe tener siempre el primer lugar es Dios en nuestra vida. En todo lo que hagas. Vamos a Colosenses capítulo 1 y versículo 18. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, tiene que estar canalizado ¿hacia quién? Hacia nuestro primer objetivo. Al más importante de todos. Si tú no estás viviendo para ese objetivo, estás viviendo para otra cosa. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice bien claro, para que en todo tenga la preeminencia. No nada más en algunas cosas. No nada más 2, 3 cositas de la lista. En todo debe tener la preeminencia. Es decir, el primer lugar. Aquí veíamos bien en nuestro pasaje en 1 de Juan 2:28. Dice, para que cuando se manifieste y en su venida. ¿Qué es eso de que se manifieste? Su segunda venida. Todos sabemos que es cuando Cristo va a venir en el rapto. Va a llevarse a su iglesia. Lo creamos o no lo creamos. Dice, cuando venga Jesús y se manifieste, que no le corras avergonzado. ¿Cómo que no corras avergonzado? No te alejes de él avergonzado. Esa vergüenza fue la misma que experimentó Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando pecaron, también ellos le corrieron a Dios. Todos los días platicaban con él, pues ese día corrieron, se escondieron. Eso los llevó a alejarse y esconderse de Dios. Se sintieron terriblemente mal, después de haber defraudado al Dios que les había dado todo. Mejor confiaron en una serpiente. Y entonces se vieron desnudos y ya no tuvieron cara para volver a presentarse delante de Dios. Ellos perdieron todo cuando perdieron su comunión con Dios. Lo mismo pasa con un cristiano. Pierdes todo cuando pierdes tu comunión con Dios. Por eso tienes que estar todos los días. En esta época, ¿verdad? No pongas tu comunión en Dios en cuarentena. Tal vez no lo digamos, pero con unas simples preguntitas puedes saber cuánto tiempo llevas alejado de Dios. ¿De unos días? ¿Unos meses? E incluso hasta años. ¿Recuerdas cuál fue el último pasaje de la Biblia que leíste? ¿Cuál fue el último versículo que memorizaste? ¿Cuál fue la última petición que le pediste a Dios? ¿Cuál fue la última persona a la que le diste un folleto? ¿Cuándo fue la última vez que llevaste a una persona a Cristo? ¿Será que el tiempo que pasas de oración está dentro del promedio de la gran mayoría de cristianetes? Entre 15 y 30 segundos y después ya no sabes qué hacer. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que hiciste una oración única y exclusivamente para agradecerle a Dios por todo lo que te ha dado? Si no pudiste responder alguna de estas preguntas, ¿verdad? O tal vez ninguna, entonces tu calidad de comunión con Dios es tipo post-it, tienes una removible. Por eso, ¿verdad? Es de contacto superficial. Es natural y muy comprensible que el diablo con un soplidito leve, pues te manda hasta por allá, ¿verdad?
Con solo pasarte cerca, te separa de Dios. Se lleva tu vida como un papalote libre por el aire, lejos, muy lejos de Dios. Una persona que está en esas características, Dios no le puede confiar nada. Vamos a Lucas 16:11. Qué importante es que Dios pueda confiarnos un trabajo. Solamente a un obrero digno se le puede confiar. Lucas 16:11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no hemos podido demostrar ahorita integridad, pues ¿cómo Dios nos va a dar más? Dice, en ese momento tienes que ser, como decía Pablo, ¿verdad? En Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese debe de ser nuestro sentir. El permanecer, ese permanecer es llevar mucho fruto. Como dice Juan 15:5, el verdadero fruto no se da de la noche a la mañana. Se requiere tiempo, desde el barbecho de la tierra, luego las siembras, le pones abono, la podas, la fumigas y después de eso te va dando algo que se llaman primeros frutos. Pues los frutos que crees son amargos. Tienes que esperar algo que se llama maduración del fruto. Y hasta entonces empiezas a dar un fruto de a de veras. De la misma forma en nuestra vida espiritual. El llevar fruto es el resultado de toda una vida de comunión y de compromiso. No se da de la noche a la mañana, ¿verdad? No hay forma de alcanzar la madurez al estilo Maruchan. Es algo que se adquiere con la experiencia, con el paso del tiempo. Después de haber salido victorioso de diferentes pruebas y diferentes problemas. Como dicen, la práctica hace el maestro. Hay mucha gente que hace trampa para llegar y tener una buena calificación en los exámenes. ¿Y qué crees? Cuando llega al campo de trabajo, no tiene ni la más mínima ni remota idea de lo que tiene que hacer. La vida del cristiano, ¿verdad? No solamente es sacarte un 10 en el examen, sino la victoria en el campo de batalla. Dice Efesios 6:13, y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Solo el árbol que se ha nutrido diariamente con las corrientes de aguas tiene la capacidad de dar a su tiempo mucho fruto y además fruto de calidad. ¿Cuál crees tú que es el resultado de permanecer en él? ¿Cuáles son las consecuencias de que una persona permanezca en él? En primer lugar, pues tienes un testimonio de poder. No cualquier cosa. Vamos a ver un ejemplo de una persona que no andaba platicando. Vamos a Éxodo 34, 28 y 29. Como dicen en el mundo, amor, dinero y cuidado no pueden ser disimulados. El que tiene se le nota. Cuando un cristiano tiene una verdadera comunión con Dios, también se le nota. Su vida, sus expresiones, todo lo que sale de su boca y sabemos que de su corazón es de bendición para los demás. Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? En Éxodo 34, 28 y 29. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Qué tremendo es esto. Imagínense, ¿verdad? Nada más te imaginas tú, ¿qué harías después de 40 días sin tomar agua, sin comer? Pues ya estarías más seco que nada. ¿Y en un desierto? Imagínense aquí Moisés, ¿verdad? Dice, él subió, dice, y él bajó tan tranquilo, no se había dado cuenta que habían pasado 40 días, ni 40 noches. Dice, él ni siquiera se había dado cuenta que la piel de su rostro resplandecía. Después de que hubo hablado con Dios. Eso pasa con una persona que está en comunión con Dios. Su piel, ¿verdad? Digo, no literal, ¿verdad? Pero su contacto, ¿verdad? Te das cuenta cuando una persona tiene contacto con Dios. Cuando Moisés bajó del monte, no tenía que decirle al pueblo dónde había estado. Oye, pues me fui de parranda. Tampoco les dijo qué había estado haciendo. Oye, 40 días. Te desapareciste 40, pues a mí se me hace que andas en otra cosa, ¿verdad? Dice, sencillamente su rostro resplandecía. Dice, no le dijo absolutamente nada, ¿verdad? Imagínense la esposa de Moisés. Oye, ¿ya te gustó? Ya es la segunda vez que te vas 40 días, pues a mí no me vengas a contar, ¿verdad? Cuando vieron que su rostro resplandecía, mira, nadie pudo decir nada. Se le notaba que estaba con Dios.
Así debe de ser, ¿verdad? Una persona que tiene esta calidad de comunión lleva fruto. No lleva espinas, no lleva cardos. Lleva fruto y mucho jugoso y delicioso fruto. Como dice en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Pues claro, ¿verdad? No es aquel al que solamente ha dado una manzanita y toda seca, ¿verdad? Insignificante fruto en su vida. Es una persona de bendición para todo aquel que lo rodea, tanto con los nuevos convertidos como con los creyentes. Es una persona que se le nota. En tercer lugar, como resultado, tiene oraciones de poder. Vamos a 1 de Pedro 3:7. ¿Sabías que no todas las oraciones son contestadas? Y el motivo es porque no todas las oraciones llegan ni siquiera al trono de Dios. En otras ocasiones no pasan ni siquiera del techo. Vamos a ver aquí, ¿verdad? 1 de Pedro 3:7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cómo que las oraciones tienen estorbo? Si tú le pones en medio un muro, pues claro que tienen estorbo. ¿Sabes a dónde van a llegar? Aunque te desgañites, no van a llegar ni a la esquina. Porque tienes todos esos estorbos. Preocúpate por quitarle los estorbos para que entonces tus oraciones lleguen. ¿Qué pasa si tu oración llega con Dios? ¿Sabes cuál es la consecuencia? Vas a tener oraciones contestadas. Qué hermoso es que tú puedes decir, esto yo lo viví, a mí no me lo platican, de algo que yo le pedí a Dios y Dios me contestó. Y no lo sabía nadie. Solamente Dios podía hacerlo. No me refiero a que todo lo que le pidas a Dios te lo conteste inmediatamente, no. Son oraciones específicas, en donde tú sabes que solamente Dios podía haber intervenido y podía haber hecho un milagro. ¿Y qué crees? Dios lo hizo. Es cuando has podido ver la poderosa mano de Dios interviniendo en tu vida. Qué hermoso es poder ver eso. Que no te lo cuenten. En último lugar, es una persona que vive en la voluntad directiva de Dios. Como decía Jesús, ya no, que no se haga mi voluntad, Señor, que se haga la tuya. Tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios como lo más importante de nuestra vida. Como decía Job, hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Qué hermoso que nosotros podamos decir así. Para saber si estamos confiando en Dios, debemos preguntarnos, ¿verdad? ¿Qué está preocupándome hoy? Si ya no hay nada que te preocupe, es porque estás confiando en Dios por completo. Acuérdense que el corazón debe permanecer en amor. La mente debe estar arraigada en la fe. Y la esperanza debe estar cimentada en la palabra de Dios. El hombre entero debe estar unido a su Señor. Muy bien, pues vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Te pedimos, Señor, para que tú nos des un corazón que quiera servirte, Señor. Te pedimos para que tú nos ayudes a serte fieles en todo lo que hagamos. Te pedimos para que tú seas el que intervengas en nuestra vida, Señor. Para que tú quites todo aquello que nos estorba, para que no pongamos más obstáculos en nuestra vida. Te pedimos para que tú nos des un corazón que quiera servirte, Señor, un corazón fiel. Te pedimos que tú nos des el amor para buscarte, Señor, para que seas tú el que haga las cosas, para que te busquemos de una manera genuina, Señor. No solamente como apariencia, sino realmente buscando tu rostro, para que tú hagas el trabajo y la obra en cada uno de nosotros. Te pedimos también por nuestros familiares, por toda la gente, Señor, que ha oído de tu palabra. Sigue trabajando en sus corazones, tú quebrantas sus vidas y tráelos también a la salvación. Te pedimos, Señor, para que nosotros nos ayudes a ser siervos para tu honra y para tu gloria, y que seamos siervos aprobados por ti, Señor, no por la gente. Que no busquemos la apariencia ni el aplauso de la gente, sino que busquemos el agradarte en todas las cosas que hagamos. Te pedimos, Señor, para que tú nos guardes en todo lo que hagamos y para que también tú nos permitas seguir trabajando en tu obra, Señor. Sabemos que tienes un plan y un propósito y por eso estamos en medio de esta generación, para resplandecer, Señor. Te pedimos para que tú nos hagas lumbreras, verdaderas lumbreras en este mundo, mientras tú nos permites que estemos aquí, Señor. Que el tiempo que estemos aquí, pues lo aprovechemos llevando tu nombre y poniéndolo muy en alto. Te pedimos, Señor, todo esto y te lo agradecemos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.